A todos los que están mirando este video. Bueno, este canal, bueno, si creo un canal es para informar a la gente de las carreras que se acá en San Marcos, específicamente egresados, para poder conocer más a fondo de qué se trata la carrera. Capaz algunos cachimbos que van a ingresar en septiembre acá no saben de qué se tratan las carreras, entonces es por eso que hago esto. Y aparte como un hobby, porque me gusta. Y bueno, comencemos. Tengo presente acá a mi profesor de metodología estudio universitario, el docente Randolph. Bueno, profesor, si quiere presentar, o sea, una breve introducción de usted para que lo conozcan un poco. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches en el momento que lo estén escuchando. He tenido la oportunidad este ciclo que he pasado de ser el docente, pues, ¿no? De 50 cachimbos, que lo que tengo entendido es que era un salón sobresaliente, era de los Sección primeros 1. lugares, la Ajá. sección uno, lo cual me llenó de orgullo volver a mi casa ya no en calidad de estudiante, sino como docente, como se los comenté, ¿no? Entonces, me parece interesante esta propuesta que estás haciendo. También es un honor, me hace sentir bien que me hayas tenido en cuenta para estas primeras pilotos o primeras propuestas que tienes para el blog, para el canal que estás pensando y que estás desarrollando, porque siempre les comento, ¿no? La idea, mientras no se ponga a cabo, pues queda en eso nada más. Entonces me parece muy positivo. Bueno, vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Cuántos años tiene, profesor? Más o menos, ¿en qué año terminó su carrera? ¿En qué base es usted? ¿Cuál es creo que estudió una maestría, ¿no? En una universidad, más o menos, en su ámbito profesional. Sí, claro, la base es la base de 2000. Yo soy del 2000, terminé el colegio en 98 y creo que por un tema de responsabilidad, de madurez, no logré entrar, apenas salí del colegio que debí, y un año después ya tuve la revancha para entrar a la universidad, justo de negocios internacionales, ¿no? Base 2000. Yo salgo en el 2005, lo que a simple cálculo parecerían 5 años, pero el 2000 es un año más, entonces en realidad acabé a los 6 años, ¿no? Me tomó por algunos cursos, eh, en los últimos ciclos ya no tomaba todos los cursos, sino iba dejando uno, porque ya sabía que iba a ser un año más, entonces dije, ya, voy a compensar eso, ¿no? Ya en los últimos años uno ya está pensando en prácticas, en qué ir dirigiendo un poco su vida, pero no, ha sido una buena experiencia. San Marcos definitivamente se lleva para siempre, y las oportunidades que me ha dado la universidad, eh, yo creo que han sido incontables. Muy bien, sí. Y una consulta, ahora pasamos con la primera pregunta. A ver, ¿cómo supo que esta era su carrera? O sea, algún familiar, quizás en la academia, algún profesor lo motivó. ¿Cómo usted se enteró de esta carrera? Porque no sé si en esos tiempos era tan conocida como ahora, ¿no? Ahora sí, con el puerto de Chancay es más conocida. Ahora, ¿qué es lo que le llamaba la atención más antes de iniciar la carrera? ¿No? Antes y después, ¿cómo fue ese cambio? Si puede contarnos un poco de eso. Eh, yo creo que la mayoría de los jóvenes no tiene una decisión hecha al 100%. Basamos parte de nuestras decisiones en algún mentor, la familia o hasta amigos. Y también no, hay bastante influencia del factor externo, de ver profesionales en el campo que les va bien y uno no aspira, no aspira a eso. En mi caso, creo que la idea de la universidad sí venía de mis padres, ¿no? El empujar a una carrera universitaria, pero ya la profesión propiamente, la carrera ya era decisión mía. Entonces, fue algo que me llamó la atención. Era segundo o tercer año de negocios internacionales. Si no me equivoco, en el 98 empezó la escuela de negocios Es reciente internacionales. nomás.
era reciente nada más y si no me equivoco en ese entonces la San Martín ya tenía una escuela de negocios un año antes, un par de años, y San Marcos también buscó ser pionera, ¿no? Como las carreras de ahora de marítima portuaria, Mm. inclusive industrial. He escuchado que están abriendo cadena de suministro, gestión de la cadena de suministro, va a haber una carrera también. Gestión de la cadena de suministro. Entonces sí, me parece muy importante que haya estas apuestas porque hay una lectura de lo que el mercado demanda. Entonces, para serte franco, no era una decisión al 100% ni pensando en que voy a tener un futurazo. Yo sabía que el estudio paga y el conocimiento también, ¿no? Entonces, era una apuesta buena, entrar a San Marcos y la carrera la vas conociendo y te vas enamorando, ¿no? Entonces, eso. ¿Y cómo supe? O sea, solamente lo dije porque quería una carrera profesional, así no era porque, por ejemplo, en mi caso, a veces me orientaba mucho a industrial, administración, porque se parecen un poquito las carreras, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre esas tantas carreras? Las que más que nada que van por el ámbito de negocios, economía, administración, por ahí. Es que hay tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, hay las que son más analíticas, las que ven la malla, de repente tú que has visto la opción de industrial y al final dijiste, no, administración de negocios internacionales o administración me va bien, creo que puedo destacar y te animas por eso. Pero hay otro grupo en que es un poco más que se deja llevar, ¿no? Sin tanto análisis. Ya, yo soy parte de ese grupo, sí. Ah, ya. Bueno, eh, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mejores cursos que usted le guarda más cariño en toda la carrera, ya sea por ser difícil o porque los profesores lo han motivado más? Quizás un curso específico, un profesor le llamó más la atención por los compañeros que tuvo, por enseñanzas. Y bueno, en los 6 años de estudio hay diversidad de docentes, diversidad de metodologías, algunos tienen características propias. Los cursos de números siempre me han parecido interesantes. A mí me gustó, por ejemplo, estadística, que fue un curso que jalé en un principio y me motivó a entenderlo, ¿no? Porque o lo pasaba raspando o lo tenía que volver a llevar. Y en la segunda que lo llevé, realmente entendí el porqué. Y eso fue bastante crucial en lo que siguió de mis estudios, tanto en posgrado como ahora de estudios doctorales, de entender el porqué. Entonces hay cursos que a veces pues no motivan mucho, pero cuando uno va a entender el por qué está en la currícula, por qué es interesante, por qué aportan a nosotros como profesionales, ahí de repente no es tu fuerte, pero entendiendo el por qué le das un significado, ¿no? A querer llevarlo, querer entenderlo. Eso. ¿Por qué se le hace difícil la estadística? O sea, siempre me he dicho que a veces el curso más difícil, por ejemplo, en psicología es estadística. ¿No? Entonces, por ahí dijo, estadística es difícil, pero ¿por qué? Bueno, en ese tiempo yo lo asocié porque la profesora era un poco estricta y entonces no era no era un alumno muy metódico. Entonces, esos factores sumaban a que de repente en algún momento tuve la experiencia de aprobar algo sin esforzarme mucho y no pasó eso en este curso. Pero creo que, salvo ingenierías, pues, ¿no? Fundamentales o matemática Yo 3, también 4 llevo, que... yo también llevo matemática 1 y matemática 2, ¿sí, no? Sí, claro, sí, sí, se lleva matemática 1 y matemática ¿Y qué 2. tal le fueron esos cursos en el primer año? Eh, se- los pasé, no fue algo que haya interiorizado mucho y ahora le voy entendiendo la utilidad, ¿no? Que hubiese sido profundizar un poco más sobre una derivada, una integral y el por qué y cómo es que prácticamente nada funcionaría si no se hubiesen desarrollado esas matemáticas para apoyar la ingeniería.
Mm, sí, porque ahora más que nada, en otro ciclo vamos a llevar matemática 2 y vamos a llevar más derivadas, más integrales. Que a veces sí lo hemos llevado, pero normal, o sea, en límites solamente gráficos de límites y en derivadas, no tanto trigonométricas. Ya, Nuestro ya, ya. profesor no ha profundizado en derivadas trigonométricas, sino en derivadas normales. Bueno, el siguiente ciclo vamos a ver cómo es, porque, pero me han dicho que es de acuerdo al profesor, de acuerdo, por ejemplo, algunos profesores son más estrictos, más difíciles, ponen más cosas, y otros ya más fáciles, no sé. Usted, según su experiencia, eh, ¿cómo es el profe que usted ha llevado en matemática? ¿Se Nosotros acuerda? teníamos una profesora algo mayor y su método era pues ¿qué podría decir, no? De la escuela pues antigua, todo era pizarra, algunas separatas de práctica. Ahora, ahora hay más facilidad de entendimiento porque hay diversos canales, ¿no? Tienes los tutoriales, ¿no? YouTube es una herramienta que definitivamente vas a encontrar a alguien que tiene justamente la técnica para dar a entender lo que necesitabas. A mí me ha pasado con estadística, ahora es necesario para la investigación y cuando necesito alguna pauta, busco un video que me ayude a entenderlo, ¿no? Más que hacer el proceso, porque meter datos y poner comandos, pues puede hacer cualquiera, ¿no? Pero si no entiendes el detrás, el por qué lo estás haciendo, una prueba de normalidad o un alfa de Cronbach, ¿no? Ejemplos que se me vienen a la mente. Pero cuando ya ves el por qué, dices, sí, esto es importante. Y cuando lo explicas, ese por qué te ayuda a defender un punto. Que un jurado o alguien que te pregunta, ¿no? Te dice, sí, ¿por qué? Ah, ya, no, esto lo he hecho por esto, ¿no? Pero sí, la estadística la vemos todos los días y es algo que se debería profundizar. Yo creo que eso es clave para todas las carreras. Todas las carreras necesariamente ven estadística, desde las Mm. ciencias sociales hasta la medicina. Ustedes, creo que nos comentó en clase que hace asesoramiento para tesis, ¿no? ¿Qué tal, o sea, en ese caso, cómo es la evaluación de las tesis en el caso de la estadística? O sea, creo que nos comentó que usted a veces, para saber si una persona hizo una tesis bien, si la persona la hizo, como que le pregunta a datos estadísticos para saber exactamente esas cositas. Eh, sí, no, cuando estás como jurado, hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque ya está llegando un documento aprobado, un documento que previamente has revisado. Entonces, al momento de la sustentación, tú calificas la seguridad y la defensa del documento. Entonces, también presentan diapositivas en las que hay cuadros estadísticos y cuando hay alguna duda o no se le ve mucha seguridad, puedo consultar sobre alguna información estadística, ¿no? Un nivel de significancia y preguntarle qué representa eso Mm, para la investigación que ha realizado. Entonces ahí se ve qué tanto ha interiorizado la tesis, porque tienes que tener en cuenta que no necesariamente tenemos que saber todo de todo. Entonces, en una investigación puede ser que te hayan dado la mano para la parte estadística. Entonces, no tiene nada de malo, pero siempre y cuando tú hayas interiorizado, te hayas preocupado por saber por qué se hizo esa técnica, por qué ese método estadístico, por qué ese cuadro te habla de un Rode Spearman o un Pearson, o por qué utilizaste ecuaciones estructurales, eso, ¿no? Entonces, si hay una manera de ver, eh, es como cuando te dicen eh, la manera como habla una persona te da avisos de si lee o no lee, por cómo se maneja, cómo explica alguna situación, o también las palabras, ¿no? Si tiene facilidad, dicción, lee o no lee. ¿Cómo sabe que una persona lee o no lee? Según eso? Por ejemplo, a veces nos sacó, me acuerdo, a comentar una parte de los libros y a veces ya, me acuerdo claramente que
había un libro que nos dejó de una señorita, no me acuerdo. Hicimos no lo terminé de leer. Y usted lo sacó al toque que no lo había leído todo. O sea, que había hecho un resumen y ese resumen lo había leído. Creo Sí, que era muy obvio y usted lo notó. ¿Cómo notó eso? porque yo sí había leído el libro, Todo el libro. todo el libro, claro. Mm, Y cuando tú le muestras interés a algo, por ejemplo, yo tenía ese libro con anotaciones y cosas resaltadas. Entonces, las preguntas eran generales, ya de los capítulos, pero es diferente revisar los resúmenes y leer el libro entero. Entonces, eh, lo, una de las cosas que busqué en el curso fue también motivar un poco la lectura, ¿no? Y la motivación iba por el lado de nota, entonces, a pesar de que no fue masivo, sí hubieron alumnos que se involucraron o que revisaron, y si eso me va a ayudar en mi nota o me va a dar más tranquilidad, mejor, ¿no? Porque estoy aprovechando y no solamente gano leyendo, sino gano con la nota. Pero la lectura va en cómo entiendes muchas cosas. El hábito de la lectura es muy bueno para tener idea de lo que ha vivido otra persona, de sus ideas, de cómo entablar una discusión. Antes pensamos que una discusión puede ser eh, algo malo cuando el intercambio de ideas enriquece, debería, más que, más que buscar confrontar con alguien, ujú. defender nuestros puntos de vista. Bien, pasamos a la tercera pregunta. Eh, ¿Dónde puede trabajar un administrador de negocios internacionales? Mucho se dice que siempre un administrador trabaja en las aduanas. O sea, casi siempre he visto ese caso. Como por ejemplo, no sé, un médico en un hospital, ¿no? En una clínica. Un arquitecto en una construcción, pero un administrador de negocios en aduanas nada más. O sea, pero según usted, su experiencia, su trabajo y también con supongo que sus demás colegas, eh, ¿en qué otros papeles también puede desempeñar un administrador de negocios internacionales? Mira, la administración como base te da una puerta a las diferentes áreas que tiene una empresa. Entonces partimos por ahí. Estamos hablando de que como licenciada en Administración de Negocios Internacionales, mi promoción, mi base, hay importadores, hay exportadores, hay personas en aduanas, en agencias de aduanas, en agencias de carga internacional, hay personas que trabajan a nivel corporativo, en banca y finanzas. Entonces, es bastante amplia las posibilidades que te da la carrera y deberían duplicarse por el tema internacional, ¿no? Entonces, saber elegir tus herramientas como los idiomas o manejo de base de datos eh, multiplica aún más esas posibilidades que te da la administración. La administración, la visión, porque en el desarrollo profesional, eh, tu línea te va llevando. Si tú comienzas a practicar en recursos humanos, de repente por ahí va. Si comienzas a practicar en comercial, también, o sea, tu línea de carrera va a ir por lo comercial. O sea, hay que tener un tino para comenzar a elegir las prácticas, porque es tan amplio las posibilidades son tantas que tú en un momento pues vas a tener que ver tu línea de carrera y puede partir desde justamente las prácticas, ¿no? Si yo comencé a hacer prácticas en un almacén, entonces comencé a hacer algún curso, a leer algún libro, en buscar blogs, en buscar posts sobre almacenes, comencé a saber lo que era un indicador, ¿no? A lo que eran saber los diferentes métodos de registros de inventario.
Y eso me fue moviendo justamente a lo que es cadena y suministro, ¿no? Pero partí de ahí. Y si tú te ves como una persona importante dentro de la banca y finanzas, entonces de repente tienes que ir buscando por ahí, ¿no? Prácticas en bancos, de repente el sector financiero, y si eres destacada, a los cursos que puede presentarte del BCR, del SBS. No conozco gente que ha entrado a esos cursos y acá de San Marcos también. Yo pensaba que las personas que trabajaban solo en el BCR eran necesariamente tenían que ser economistas. Sé que son líneas de carrera, ¿ok? No, pero no necesariamente economistas, porque en el BCR también hay recursos humanos, también hay parte de administración, también tiene que haber logística. Entonces, yo sé que el curso es abierto para ciertas carreras y hay esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, de la SBS, eh, al curso de la SMB, un amigo que también habrá terminado en el 2010, 2011, y, y entró al curso, fue el primer puesto en el curso del SMB, entró a trabajar el SMB, de ahí pasado a Scotiabank, a otras importantes entidades, y ahora ha vuelto ya como jefe, como analista, me parece que es jefe, pero ya es una línea de carrera que he hecho sobre esa base, ¿no? Porque levantas la mirada y dices, a ver, ¿a dónde apunto? ¿A dónde apunto? Y te vas dirigiendo, te vas acercando a eso. Es bueno tener esa visión de ir, si tienes más posibilidades, pues bien, ¿no? Pero como el tiempo pasa muy rápido, entonces es mejor ir viendo sobre los cursos que has hecho, más o menos, qué es lo que... O sea, el que busca encuentra. Eso hay que tener en cuenta. Usted me dijo que se especializó en cadena de suministros, ¿no? Sí, O sea, pero ¿a qué es eso? O sea, para los que no saben, o sea, por ejemplo, yo no sé qué es cadena de suministros. O sea, ¿nos puede explicar más o menos de qué se trata? O, al final. claro, toda empresa necesariamente tiene que tener un área de logística, un área de logística que maneje el flujo de materiales. Ok, pero ¿qué tal si es una empresa de servicios? Ok, vas a necesitar un área de logística que, por ejemplo, si es servicios turísticos, entonces, ¿qué hace el área de logística? Trata con los proveedores de tu servicio logístico, porque conforme vas empezando y vas ampliando tu empresa, pues no solamente vas a necesitar el servicio de transporte, el servicio de traductor, el servicio de guía, vas a necesitar tener convenios con hospedajes, con restaurantes. Entonces, todo eso lo va viendo logística, todo eso es parte de la logística. Ahora, a nivel industrial, por ejemplo, si eres una panadería o de repente es una empresa de plásticos, ¿no? Entonces, la logística se hace un poco más compleja, porque tienes que cuadrar los materiales que entran, el proceso industrial que se hace al plástico virgen para que se convierta en un producto en proceso y luego que pase por un encajado, empaquetado para que llegue a ser producto final. Entonces eso es parte de la logística. Ahora, ¿por qué hago eh, esa introducción? Porque la cadena de suministro viene cuando te das cuenta que no solamente es importante tu proveedor, sino también hay que levantar la mirada y conocer al proveedor de tu proveedor. Que en estos momentos actuales, interrumpir tu cadena de suministro puede ser una catástrofe para cualquier empresa. Entonces hay que tener en cuenta no solamente a tu proveedor, el proveedor de tu proveedor, hacer un cuadrante para ver tus productos claves, ¿no? En qué cuadrantes se mueven, si son de riesgo, si no son de riesgo, cómo fluctúan en el mercado los precios, cómo le va la competencia. Entonces la cadena de suministro involucra todos esos factores, tanto externos eh, como son los proveedores, las materias primas, los mercados, el movimiento interno, el flujo dentro de la empresa, el almacenamiento y la salida de los materiales, ¿no? Que de repente se ve más fácilmente en una empresa industrial o comercial, pero que está presente en diversas empresas, ¿no? La cadena de suministro va relacionado a ese ámbito. Eso no lo podría hacer un economista, ¿verdad? ¿O sí?
Por supuesto, es que tienes que tener en cuenta que cómo ha de ser, o sea, te comentaba que es muy posible que dicte el curso de gestión de pymes y dentro de eso tienes que ver que la innovación, el emprendimiento tiene que ver bastante con las pymes. ¿Por qué? Porque las micro y pequeñas empresas son justamente gente como tú, como yo, que tiene una idea y la desarrolla. Entonces, vamos a ponernos en cuenta que este podcast poco a poco vas subiendo y, y ya de un emprendimiento pasa a ser una microempresa. ¿Por qué? Porque vas a necesitar recursos, porque vas a tener de repente un auspicio, porque vas a tener llamados. Entonces, eso es parte de la gestión de micro y pequeñas empresas, ¿no? También ver la parte de innovación, ver la parte de gestión. Eso. Mm, ya, ya sé qué es. Eh, ahora, bueno, creo que creo que ya la pregunté, pero para que quede más claro. ¿Qué diferencia esta carrera de las demás, como administración o otras carreras técnicas? Porque ahora hay, creo que la carrera de comercio internacional como carrera técnica, con ingeniería industrial, economía. O sea, según usted que ha trabajado ya en el mundo laboral, eh, ¿cómo se pueden diferenciar estas carreras? ¿Qué es lo que diría? Esto es lo que diferencia negocios internacionales de una carrera técnica de comercio internacional o una administración pura. Cuando, cuando buscas estudiar en la universidad, eh, no solamente buscas lo técnico o lo técnico y lo práctico, ¿no? Que podría ser el estudio en un instituto. Y sabemos que hay muy buenos institutos, hay buen renombre, eh, pero hay un tema que cuando terminas el instituto y ya te desarrollas, ves la necesidad del del título universitario, porque en algunos casos te ayuda a crecer eh, diferente a un título técnico. El, definitivamente el profesional se va haciendo en la práctica, pero el profesional en lo técnico, porque vas aprendiendo cada vez más de tu trabajo, vas ajustando algunas cosas y vas resolviendo problemas. Entonces, la continua resolución de problemas en el trabajo te da ese conocimiento que no te lo da el aula. Que por supuesto es más práctico en un instituto. ¿Por qué? Porque te ayudan a desarrollar problemas prácticos. En el ámbito universitario te ayudan a entender, ir más allá, ir al porqué, ir al sustento, a la parte teórica. Más teórica y la carrera técnica es como más práctica, así, por así decirlo, ¿o no? Es que en la universidad también hay cursos de desarrollo práctico. ¿No? He visto que tienen, negocios internacionales tiene, por ejemplo, transporte internacional de carga como curso, envases de embalajes como curso. Ah, Que ese también curso son de más o menos de qué trata, sí, he escuchado. envases de embalajes, por ejemplo, si tú vas a importar algo, tú necesitas tener conocimientos de cubicaje. Un cubicaje es la cantidad de cajas que le puede entrar a un contenedor. Y por supuesto que hay software para hacer eso, pero viene de nuevo, ¿no? El por qué. ¿Por qué es importante? Ya saber las capacidades de un contenedor, de 40, de 20, las dimensiones de tu caja, el peso, lo que vas a pagar, que si es por peso, por volumen. Entonces, los envases de embalajes, lo que te comento es de repente ni llega a una clase, ¿no? Porque hay otros elementos también muy importantes, como es el packaging, que, que se entiende como parte del marketing también. Porque recuerda que el marketing no solamente es la publicidad, sino el producto, y cuando desarrollas el producto, tienes que desarrollar ese empaque, y tienes que conocer qué es un empaque primario, qué es un empaque secundario, qué es el embalaje, por qué es importante tener en cuenta la apilación. Entonces, hay muchos elementos que son importantes. Sé que es un electivo, no es un curso obligatorio, pero es interesante según quién nos llega a dictar el curso. ¿No? Lo entendí porque también era parte
en lo que yo trabajo es muy importante el empaque y embalaje, y donde me he desarrollado también he visto la importancia, porque un mal empaque pues puede no garantizar la inocuidad del producto, o que el producto llegue con las características que tú deseas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Es en base a embalaje. Y para cerrar lo de lo técnico y la universidad, no considero tan buena opción una técnica o una carrera universitaria, porque va a ser lo que uno desea. Yo creo que nadie lo obligan a llevar esta u otra carrera. Uno tiene su capacidad, sus libertades, y una carrera técnica, siempre estudiar siempre va a ser una buena opción. Entonces, por ahí, Pero al momento de contratar, al momento de contratar, esa es la experiencia, ¿no? es que las necesidades, ¿qué es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Tú puedes tener en la entrevista, las capacidades técnicas pueden superar la capacidad que tiene una persona que viene de la universidad. Entonces, el que te va a contratar va a decidir, ¿no?, el perfil del puesto. Va a decidir el perfil del puesto, ¿no? Porque si no, también hablaríamos de esta universidad, de esta otra universidad. Entonces, en muchos casos, si lo técnico es suficiente, tienes que tener en cuenta también que a veces hay rango de sueldos. De repente alguien de universidad, para un puesto específico, está buscando algo más. Entonces, si el técnico me da experiencia y las capacidades, o sea, por ahí que dirías, ¿no? Y el técnico va bien, ¿no? El técnico va bien. Entonces, no siempre una carrera universitaria puede ser mejor que una carrera técnica. Yo creo que no siempre te garantiza la contratación. No siempre te garantiza la contratación. Bueno, la siguiente pregunta es, según su experiencia enseñando en otras universidades, ¿qué tan diferente es la carrera comparándola con, por ejemplo, no sé, creo que usted enseña en la UPN, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Usted enseña en qué carreras? ¿Administración? Como el curso es tesis, entonces dan la posibilidad de que alumnos de la carrera de carrera de Administración y Negocios Internacionales, de Administración y Marketing, puedan llevar el curso de tesis, ¿no?, en un salón. Entonces yo, como docente, le dicto a alumnos que pueden compartir o no, pueden compartir la carrera, porque la facultad es negocios. Entonces es como el paraguas negocios, y de ahí vienen las facultades. Y lo que yo dicto aplica transversalmente a esas carreras. Usted es como, reciente contratado en acá en la universidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo es el primer ciclo que estoy dictando acá. Entonces, pero comparándola con los estudiantes de acá en San Marcos, con los estudiantes que ya creo que tiene más tiempo en la UPN, ¿no? Sí, tengo 5 años. ¿Cuál es la diferencia que usted ha visto? Yo lo podría comparar, pero es difícil la comparación, porque en el caso del curso de tesis que dicto es virtual. Es virtual asincrónico, que se refiere a que presentamos la clase, pero el alumno no está en la obligación de atender la clase directamente, porque queda grabada y es importante que él revise lo que se ha desarrollado en la clase. Entonces, como es otra metodología de enseñanza, acá he dictado presencial. Entonces, en un curso que es metodología, que debería ser los primeros peldaños de esa escalera que te lleva a la investigación. En cambio, ya los alumnos ya vienen con algunos cursos preestablecidos para que puedan realizar su ¿Sabe usted qué cursos llevan allá? ¿También lleva metodología universitaria? No, solamente llevo tesis, que es el desarrollo de una revisión de literatura, y proyecto de tesis. Eso se desarrolla en tesis, ¿no? La revisión sistemática y el proyecto. Y en tesis 2 ya se desarrolla la tesis, ya se desarrolla de manera integral, ¿no?, ya buscando
levantamiento de datos, resultados y las conclusiones de Pero los creo que grupos ellos también llevan metodología de estudio también. universitario, ¿no? En los Sí, primeros ciclos, sí, igual que por nosotros. supuesto. Sí, ellos también, así como nosotros, bueno, como San Marcos, como la facultad, también en sus primeros ciclos van avanzando con temas de investigación, para que sepan qué es el APA, para que sepan cómo plantear una hipótesis, cómo citar. ¿Y cómo es allá? O sea, porque nunca estaba en la UPN, entonces, ¿cómo son los alumnos de allá? Para conocer un poco. Mira, en 5 años que he estado, las veces que he visitado ha sido por de repente un tema de cursos que han dado a los docentes o alguna actividad puntual. Entonces, en todo nivel académico, hay alumnos que ponen un poco más de empeño, otros que no, porque una particularidad es que me puede tocar alumnos de Lima o de los diferentes locales a nivel nacional del UPN. Entonces, plantear de repente una asesoría presencial es complejo porque están en otra ciudad. ¿Y cómo son? Eh, la UPN tiene working adult, ¿no? Que son gente que trabaja y que está llevando. Entonces, en ese aspecto sí se diferencian de, del curso regular, del programa regular, porque son gente un poco más comprometida con el trabajo o ya tiene carga familiar. Entonces, quiere las cosas un poco más prácticas, ¿no? El profesor, ¿en qué estoy fallando? Ayúdame con eso. Mientras que el alumno que viene del pregrado normal, de repente es un poco más flexible. Entonces, oye, ven, mira, revisa este libro, y el alumno de Working Out es un poco más práctico, ¿no? También se entiende por el tiempo, por la carga que tiene. Pues son, ¿O son qué es lo que específicamente eh, quisieras tú comparar? O sea, de repente tienes algo una duda ahí para poder. no sé, yo pensaba que eran como se dice, más prácticos. Sí sé que los alumnos de la UPN como que trabajan más. En cambio de los San Marcos creo que no tanto. O sea, o sea, sí he visto casos que sí trabajan, pero yo pensaba que eran como un poquito más relajados, así, un poco. Es que en todo salón hay grupos, ¿no? Todo salón tiene una mistura de, de alumnos, algunos son un poco más aplicados, otros sí son más relajados, otros más callados, otros más activos. Es difícil leer a los alumnos cuando tienes un curso virtual, ¿no? Yo tengo asesorías personalizadas para cada grupo de investigación y ahí ya vas conociendo un poquito más la realidad de cada alumno, ¿no? Entonces, y también cuando presentan un proyecto, también vas viendo qué tanto conocimiento previo traen de la materia, ¿no? En este caso de la tesis. En un título puedes darte cuenta si tiene una base o no tanto, ¿no? En un título sacas muchas cosas de ahí. Porque a partir es lo que tú quieres investigar, ¿no? Entonces, ¿has pensado cómo lo vas a hacer? De repente no lo has pensado cómo lo vas a hacer. Entonces, hay que explicarle un poco, hay que aterrizar un poco. Y es, hay, hay diferentes estudiantes, ¿no? Aplicados, más light, más relajados. Y creo que también acá en San Marcos hay eso, lo mismo, como Sí, toda claro. universidad, ¿no? Ya. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ya. ¿Siente que ser de San Marcos lo ha ayudado al momento de interactuar o en el campo laboral? Porque usualmente se dice que en muchas ocasiones llegas a un trabajo por ser de cierta universidad o por la ayuda de algún conocido, ¿no? ¿Tiene alguna anécdota en la cual ser sanmarquino haya sido motivo de que se haya destacado en el ámbito laboral? Definitivamente el ser sanmarquino te hace sentir orgulloso de la capacidad que has tenido no solamente para ingresar, porque eso es competitivo, y también como parte del estigma, ¿no? Que hay por capítulos de los 80, de principios de los 90 con referencia a la universidad. Entonces, creo que hay
ahí hay dos corrientes, ¿no? Parte una del orgullo de ser sanmarquino y la otra de que en alguna gente todavía hay esa mentalidad que se ha quedado con imágenes de esas épocas. Y con relación a postulación, algún trabajo, eh, yo diría que ya que uno va haciendo su camino y de repente para algunas personas alguna universidad eh, tendría más peso que otra al elegir un candidato, pero en general un sanmarquino tiene las armas, tiene pues fundamento, ¿no? Para poder presentarse en un trabajo. No siempre se contrata mayormente, por ejemplo, a gente de universidades prestigiosas como la Católica, la Pacífico, la Universidad de Lima. ¿Usted ha visto casos así? En algún trabajo que he estado, he notado que no sé si decir la mayoría, pero sí era un buen grupo de la UNI. Y el jefe de esa área era de la UNI, que era un laboratorio. Entonces, tenía sentido, ¿no? Tenía sentido porque conocía la gente, sabe la currícula que lleva, de repente hasta había compartido algunos profesores, ¿no? El señor era bastante mayor, pues ya en ese momento tendría sus 55, y los que iban entrando, pues iban entrando con 20, 25 años, pero eran de la uni también. ¿Qué carrera Entonces, más o menos? química, pues, ¿no? Química. Trabajaban en el laboratorio de la empresa para control de calidad. Entonces, tenía una doctora, inclusive, en su grupo de trabajo. Entonces, eso también es una referencia, ¿no? Porque donde vas, también vas queriendo eh, que, tu, que tu universidad vaya tomando relevancia, o tienes buena referencia de tu casa de estudio. Entonces, ese es un ejemplo así que lo vi y dije, mira qué bien. Y varía, por ejemplo, tú nombras la Católica, nombras la Universidad del Pacífico, eh, o la de Lima, y he conocido gente muy capaz de esas universidades, ¿no? En cursos que he llevado, conocí ingenieros industriales de la Católica y de la de Lima, que tienen un nivel, pues, un buen nivel, un buen nivel. Entonces, eso me gustó, por ejemplo, ¿no? Eso me gustó. Pero no he tenido tanta relación con industriales de acá de San Marcos. Entonces, por ahí pudiera haber un sesgo, porque los he visto en grupos de trabajo, a los de la de Lima y la Católica, pero no tanto en San Marcos. Entonces, no tendría yo No voy a comparar. claro, un punto de comparación. Ya. Bueno, pasamos a mi siguiente pregunta. Ya. Esta es una pregunta de un compañero que quiso preguntarle y me dijo si le podía hacer esta pregunta. Eh, ¿Cómo inició en el mundo laboral detalladamente en su trayectoria profesional? ¿Qué roles ha desempeñado? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo le ha ido en ese ámbito? ¿Y cuál fue su primer trabajo de aplicación en la carrera? ¿O cuándo inició sus prácticas para ejercerla? ¿Qué ciclo? No sé. Y ya, yo empecé un poco tarde el tema laboral. Empecé a los 22, era 22, 23 años en un almacén, ¿no? Por oportunidad y también porque me llamaba la atención el trabajo que me tuviera activo, ¿no? El almacén es un área bastante física, donde hay que estar atento y de todas maneras tener algo de precisión en la labor que desempeñas. ¿Está trabajando en almacén pero de Faber Castell o de otra empresa? Sí, también tuve la oportunidad de estar en Faber-Castell. He trabajado en almacenes de supermercado también, donde yo creo que la vida te da la oportunidad de plasmar lo aprendido. Y las prácticas o el ámbito laboral es un claro ejemplo, ¿no? Recuerdo a mis papás trabajar desde muy temprano, 4 o 5 de la mañana, hasta muy tarde, 8 9. Entonces, eh,
pequeños detalles que recuerdas de tus padres con respecto al trabajo también te marcan, ¿no? Por ejemplo, el tomar iniciativa, de repente en algún momento que no venía el jefe, yo iba a pedir la llave para poder abrir el almacén y comenzar a trabajar. Entonces, cosas que de repente otras personas no preferían esperar a que llegara, y si se demoraba media hora, 40 minutos, pues, igual seguía sentado ahí esperando, ¿no? Sabiendo que había bastante por hacer. Entonces, esos pequeños detalles ayudan. Eh, pero sí, ya bastante tarde, 22, 23 años, almacenes, trabajo en compras también, pero me ha llevado, el tema laboral me ha llevado a lo que está en su inicio, con altas y bajas, y luego ir aterrizando un poco en la academia, que ha sido donde ahora me estoy desarrollando y también está muy bien. En el lado académico, ¿se Sí, refiere? sí, la docencia, el lado académico, la ¿Y docencia. por qué? ¿Qué quiso inclinar más ahora por la docencia? Mira, la docencia es un plan también de largo plazo, y la docencia también es un plan de entendimiento del porqué, del, del conocer, de ir un poco más allá del hacer, sino entender el- las bases, entender el porqué. Y cuando tú enseñas algo que sabes, pues reafirmas, es como que lo reafirmas. Entonces eso en algún momento lo comentamos en clase, ¿no? ¿Qué mejor cosa para que una lectura te vaya quedando que le comentas un párrafo a tus padres o a tu amigo, ¿no? Oye, he leído esto y he encontrado esto. Entonces, eso, eso me gustó desde joven. Siempre le gustó enseñar. Explicar, sí, explicar lo que sabía y buscar conocer un poquito más. Igual hay mucho por aprender, pero siempre hay un punto de partida. Mm, gracias, César. A ver, pasamos con el siguiente. Eh, eso creo que quiero preguntar. Creo que usted eligió una maestría, ¿no? Sí, En cadena de suministros. está en. Ya. ¿Por qué eligió esa maestría? ¿Y por qué, creo que nos mencionó en España, Sí. ¿y por qué en su país específicamente? ¿Y me podría explicar cuáles son los cursos que usted ha llevado que recuerda más? ¿Qué es lo que aprendió estando fuera en su universidad? Bueno, ¿y cuáles son los mejores recuerdos que tiene? Bueno, el desarrollar un estudio fuera del país te da innumerables aprendizajes, ¿no? Y experiencias. Entonces, eso era un factor para mí, volver a salir de Perú y volver a tener una experiencia internacional, que ya venía de vivir en Estados Unidos algunos años. Y la academia de suministro era algo en que ya me había desarrollado, pero quería profundizar. La posibilidad se dio por también solicitud de becas y algún apoyo, entonces hubo un descuento en parte de, la, de la tutoría académica, ¿no? De los créditos. Entonces, ¿De alguna fundación? sí, 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 hay bastante posibilidad de estudiar afuera o estudiar en general. Sí, venía de algunos años de estar trabajando en un mismo lugar, entonces me liquidé ahí en la empresa y decidí ir a hacer ese viaje de estudio, ¿no? Allá, año y medio más o menos. Pero sí teniendo en cuenta eh, el lugar donde estaba llegando, tenía algunos conocidos, entonces hay factores que te van como marcando ¿Recuerda el su camino. primer día que fue allá a España, más o menos? Sí, claro, era bien emocionante porque ya era un lugar donde me iba a quedar a vivir un tiempo, entonces me gustaba salir a correr y, y caminar y conocer y recorrer las calles de Barcelona. Fue una muy buena experiencia, conocí buenos amigos. Allá tener una visión un poco más amplia
de lo que es las diferentes culturas. Bastantes amigos sudamericanos y amigos españoles también, pero te ayuda a crecer como persona. ¿Y qué cursos usted ha llevado ya en esa universidad? No sé si recuerda. Sí, mira, mis clases eran de 8 de la mañana a 2 de la tarde, 3 de la tarde, más o menos. Era toda la mañana, parte de la tarde estudiando, ¿no? Pero recuerdo el curso de compras, el profesor era, era metódico y tenía bastante experiencia. La clase se hacía un poco larga a veces. Igual habían, habían momentos en que sí nos tocaban profesores más dinámicos, profesores que el tema lo tenían más de una manera, de una explicación más desarrollada. Entonces, pero el curso que más recuerdo es compras. Y, o sea, por ejemplo, algunos que hemos en esta carrera, creo que es más también estudiar en el exterior, ¿no? Muchos compañeros me han comentado que quieren estudiar en el exterior una maestría, así como con apoyo. Creo que hay becas en Pronavec también, Sí, ¿no? también, también. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué países le recomendaría viajar? Aparte, usted ha viajado a España, sí. Usted ha vivido en Estados Unidos. ¿Qué otros países le recomendaría estudiar una maestría o un curso así, aparte de esos? Y lo que va es, sabemos que hay casas de estudio muy reputadas, ¿no? Y cómo no nos va a gustar estudiar en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de nuestro punto de partida y nuestras limitaciones, ¿no? Puede ser el tema de una beca, pero también qué país o dónde ir a estudiar va a salir de qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Y qué es lo que tiene a la mano también. Estudiar fuera está súper bien, porque te da la posibilidad también de desarrollarte afuera, y es más difícil. Cuando uno es extranjero, tiene, tiene las cosas un poco más complejas que cuando uno es local. Entonces, ¿dónde recomendaría estudiar? Donde tú veas que te va a ir mejor. De repente tienes familia o no, de repente sí es una universidad reputada y tienes que ver esos factores, ¿no? Ahora con el idioma. Por ejemplo, usted dijo que estaba, creo que mencionaron en la clase también que fue a Estados Unidos y se le complicaba mucho el idioma allá, porque no es igual que lo que mencionó. ¿Sí? Sí, claro, yo fui con avanzado 6 avanzado 7 y no me podía comunicar, porque también no había sido muy metódico en el estudio del idioma y no había tenido horas prácticas. O Entonces, sea, mucho speaking, no había mucho no había speaking. tenido mucho equipo, claro. Mm, Y me tomó un año y medio más o menos ahora sí, que poder ya comunicarme como eres tú realmente, ¿no? Como si mm. estuviéramos teniendo esta conversación en inglés, con sus altas y bajas, pero comunicarte de manera fluida. Porque hasta que, hasta que no tienes esa seguridad en hablar y estás seguro de ti mismo, puedes desarrollar tu personaje, puedes desarrollarte tú en inglés. Para mí eso es hablar inglés. Cuando puedes expresarte como tú realmente eres y no como estás tú procesando qué debería, qué frase debería decir o qué debería responder acá, sino fluir naturalmente en un idioma. Entonces es base. Entonces solamente eso se puede conseguir yendo al país de que se habla ese idioma. No hay gente que tiene la facilidad de idiomas, tiene ese don natural, con la práctica y lo puede lograr. Conozco gente que aprendió inglés acá, nunca viajó a Estados Unidos y se defiende bastante bien. No es mi caso, pero hay gente que sí lo puede hacer. ¿Y usted cuáles son los métodos que utilizó para aprender el idioma? Por ejemplo, en mi caso, ahorita estoy estudiando británico.
pero también me he inclinado más a las películas, pero no llego a, con mis compañeros que están a veces en intermedio 7, a veces avanzado, ya la ven en inglés y con subtítulos en inglés. Yo Claro. tampoco no puedo, aún no llego, pero lo veo en inglés, pero con subtítulos en español, como para traducirlo en Ah, ok, ok. Yo te recomendaría que los pongas en los subtítulos en inglés, porque estás leyendo y estás escuchando cómo se pronuncia correctamente cada palabra. Y el idioma americano es de eso, de tener un buen oído. Que pueden hablar súper rápido, pero ya al entrenar el oído ya entiendes, porque las frases se suelen repetir y en un contexto determinado vas entendiendo lo que quieren decir. Y las series te acerca bastante a lo que es ese idioma de cotidianidad, ¿no? No como ya de repente si quieres estudiar, ya ahí vas a tener que reforzar otros, claro, exacto, otros términos, sí. Ya. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ah, allá. Los tiempos han cambiado, ¿no? Ya no es lo mismo la carrera de negocios como la de ahora, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita actualmente para ser un profesional de éxito en la carrera de negocios? ¿Qué es lo que las empresas buscan adicionalmente de estudiar tu carrera, ¿no? Yo creo que mantenerte actual es tener una visión de lo que está pasando, tener información y tener herramientas actuales. Un ejemplo sería un profesional que se apoya en la IA para el desarrollo de alguna tarea o una resolución de problemas. Entonces, eh, lo de siempre, los idiomas y el manejo de base de datos es muy importante para ir diferenciando, pero ya creo que eso se va a convertir en algo que tenga que ser necesario. Pero las herramientas tecnológicas como la IA, ¿Hay cursos para que llevas? ¿Son notificados o solamente ya sabiéndolo en el trabajo van a ver que yo sé manejar el artificial? sí pudieran, pudieran darte algunos ejercicios, algunos problemas para ver cómo los desarrollas tú, ¿no? Y con esas herramientas a la mano de la inteligencia artificial. Hay cursos, pero siempre dependiendo qué es lo que buscas, porque si es que cuando uno tiene un apoyo como la IA, algo fundamental es qué le vas a preguntar, qué necesitas saber. Si no haces la pregunta correcta, ¿qué respuesta sale? Exacto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Primero, ser un buen profesional para poder apoyarte en esos recursos. O sea, esos recursos no son un atajo a, a las cosas, sino son un apoyo, son un aporte. Son, al menos con la carrera, yo creo que eh, te ayuda a tener perspectiva amplia en la toma de decisiones, ¿no? Porque la IA te ayuda a obtener información de manera rápida y metódica, te puede colocar diferentes escenarios, pero siempre tú teniendo el timón del barco. Eso. ¿Usted cómo utiliza la IA en su trabajo? Ahora estamos trabajando en un proyecto en UPN, un proyecto docente, por ejemplo, lo que son los GPTs, ¿no? Los GPTs es la misma plataforma de ChatGPT, pero ya un personaje desarrollado, especializado con parámetros, por ejemplo, de revisor de, de tesis, de capítulo 1. Entonces el alumno va a ese GPT, le sube su documento, el GPT le hará una retroalimentación y el alumno interactuará. ¿En qué gana el docente? El docente gana que en la asesoría que va a tener de uno a uno, ya el alumno va a ir con lineamientos claros o con
con los elementos, con las observaciones que no ha comprendido del todo, el profesor va a apoyar esos temas, pero no parte de algo más amplio, ¿no? Sino ya parte de algo más específico, que es el refuerzo a lo que, a lo que el alumno ya ha mejorado. Entonces, eso ayuda a que el docente tenga un poco menos carga, eso ayuda a que el alumno vaya con un entendimiento mejorado de lo que está aplicando, de lo que está haciendo, y la universidad también gana que, por ejemplo, los documentos que salgan, las investigaciones que salgan, tengan cada vez más nivel, ¿no? Que es lo que es lo que se usa. Entonces eso. ¿Ese proyecto lo están realizando usted, o sea, usted o Eh, Está, está en desarrollo. Es, como te digo, ¿no? Una idea la puede tener cualquier persona. De repente alguien que en un futuro vea esto va a decir, oye, pues eso es algo lógico. Y, sí, pero hay que desarrollar la idea. Entonces, eh, presentarla, ponerla en práctica. Hay diferentes periodos de prueba, hay algunas cosas que la universidad tiene que tener en cuenta por tener el nivel académico, ¿no? Entonces, hay varios filtros que hay que todavía ir analizando, pero es interesante, es interesante. Y ahora, pero en su trabajo ya, con su trabajo de... Yo tengo un trabajo creo de su familia, ¿no? Sí, Ay, tenemos una ¿cómo empresa inició eso? familiar. Es que la I es un soporte, para mí la I es un soporte, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, alguna fórmula de Excel que necesite para aplicar los cuadros de producción, o de repente alguna redacción para que me ayude a limpiar la redacción de un correo a la gerencia o recursos humanos de la empresa o contabilidad, o con algún elemento que no lo tengo muy claro con respecto, por ejemplo, a la facturación o de repente a queremos un capital de trabajo, entonces queremos comparación de tasas, tenemos brochures o tenemos propuestas y la IA se encarga de presentar algo metódico, ¿no? Un cuadro comparativo. Entonces me acorta el tiempo, en vez de dedicarme a eso, entonces me da la presentación de lo que le estoy pidiendo de manera más ordenada. Eso me ayuda a tomar una decisión más acotada, más cercana a la mejor opción. A veces pienso, no sé si también en su caso, pero ya no utilizo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, me acuerdo que leía más, o sea, hacía yo en mi trabajo, claro, me demoraba más, pero también no es que aprendía tanto, o sea, un tiempo ya se me olvida, ¿no? Claro. Pero a cambio con la inteligencia artificial es más fácil, o sea, un trabajo es más fácil hacerlo con eso, pero ahora quizás usted piensa que la inteligencia artificial puede como que perjudicar, o sea, puede afectar, o sea, para que no seamos, nos enfocamos más en investigar, en leer, quizás. Mira, estaba escuchando un podcast hace, no sé, hace unos días, hace unas semanas, y hacía un paralelo, ¿no? Entre cuando llegó Internet, por ejemplo, también. Cuando llegó Internet y había esa posibilidad de tener acceso a la información de manera más rápida. Con las salvedades, ¿no? La inteligencia artificial es, creo que eh, algo más complejo que simplemente una búsqueda en Internet, porque tiene sus maneras de razonar, tiene sus maneras de darte eh, resultados bastante óptimos de razonamiento, pero no deja de ser una herramienta, ¿no? Sin alma, sin ser. Entonces, siempre tú vas a ser la que coloque el prompt, la que le dé el comando, la que le dé la orden. Porque sin información, sin data, no, no hay, no hay esa interacción con la inteligencia artificial. Puede ser perjudicial o no, pero según cómo lo manejes, ¿no? Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como docente es que es una herramienta que hay que saber utilizarla y hay que tener cuidado, ¿no? O sea, que no entiendas que va a reemplazar tu propio criterio. Entonces, un documento que te da un docente o una tarea no es para pedirle que lo haga,
sino para que te explique cómo desarrollarlo tú. ¿Ok? En, mi, en mi posición, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes opciones que tengo? ¿Qué me recomiendas que lea para que entienda el tema que me estás exponiendo? Ah, ya, esto. Entonces, hay que saber aprovechar la herramienta. Entonces, no solamente utilizarla, sino complementarla por eso es. Hay que complementarla, pero es que nuevamente, ¿qué es lo que, qué es lo que tú buscas, ¿no? Porque si eres consciente, un curso lo quieres pasar con ella o sin ella, lo vas a poder pasar. ¿Qué te queda del curso? Y a ti te va a pasar en un momento en que vas a tener que elegir eh, estudiar o pasar un curso, ¿no? Me ha tocado hacer eso en un curso. En mi carrera. Pero sí, claro, sí, claro, en Siempre he todo. escuchado también otros este, este curso no es para, como ese curso relleno, ¿no? Para solamente pasarlo sin más. Muchas veces el docente contribuye a eso también, ¿no? Porque la tarea tiene que ser el interés, despertar el interés por el conocimiento. Entonces, por más que uno piense que es de relleno, ha tenido un porqué, por qué está ahí. Y si el docente no tiene la capacidad de despertar eso, entonces puede haber cierta complicidad, ¿no? Entre el alumno y el docente. Al final, pues, queda como eso, como un curso de relleno. En su carrera, ¿qué cursos han sido de relleno? ¿Y qué cursos han sido fundamentales? Me comentó el de envases y embalajes. No, el bases de embalajes, o sea, luego lo entendí, claro, como estadística también, que lo tuve que llevar por segunda vez, y luego viene la estadística 2, la estadística inferencial, para poder identificar relaciones entre datos, o ya a un nivel con una regresión lineal, pero cursos de... Tuve un curso de etiqueta, tuve un curso de etiqueta social, y en el que el examen final era ir a un restaurante donde teníamos los cubiertos, ¿no? Para determinado eh, plato que servían. Y, y sí, fue interesante. Era un curso de relleno, pero sí me pareció bastante interesante. ¿Era electivo? Era electivo, sí. Porque el profesor nos llevó de examen final a un restaurante, donde ponte el menú, digamos, 120 soles, ¿no? Que era un restaurante lujoso, inclusive había una persona tocando un piano, recuerdo. Y nosotros estábamos ahí en la cena y el profesor pasaba viendo cómo nos comportábamos, ¿no? Que sí era un electivo, no voy a decir relleno porque estaba bien pensado, ¿no? O sea, al final tú tienes que tener en cuenta que las posibilidades que tienes destacando en tu carrera pueden ser una cena de negocios o puede ser una cena social también y tener idea del protocolo que se debe seguir es importante. Entonces es un ejemplo de un curso que podrías pensar que es relleno, pero